Vamos, Villarreal, ¿qué dice? La aorta y el tronco. De la aorta, cero. Porque si le preguntan, ¿no? La arteria subclavia, ¿de dónde se origina? Tiene que responder, depende. Depende. ¿De acuerdo? Porque si es arteria subclavia derecha, es rama de la bifurcación del tronco brachiocefálico. Pero si es arteria subclavia izquierda, es rama directa de la arteria aorta. ¿De acuerdo? Como primer concepto. Entonces, tenemos el callado de la aorta. ¿Recuerdan? Ya. Recuerden que la aorta también se origina pues del ventrículo izquierdo, que es la cavidad más voluminosa. Recordemos también que presenta una porción ascendente, la curva que es el callado, y la porción descendente pues dividido por el diafragma en una porción torácica y una porción abdominal. ¿De acuerdo? Bien. La primera rama de la aorta, ¿cuáles son? Las arterias coronarias. Luego tenemos el callado de la aorta, y en ese callado de la aorta se origina tres ramas por su convexidad. El tronco brachiocefálico, la carótida primitiva izquierda, ¿no? Y la subclavia izquierda, ¿de acuerdo? Bien. Con respecto a la subclavia, entonces, el origen es distinto. Lo mismo sucede con las carótidas. La carótida común o primitiva derecha es rama del tronco brachiocefálico, pero en cambio, la carótida primitiva izquierda es rama directa del callado de la aorta. Hablaremos un poquito de la arteria subclavia. Entonces ya sabemos el origen. El origen es distinto. La arteria subclavia se denomina hasta el punto medio de la clavícula, porque pasa por debajo de la clavícula. Pues se llama subclavia, pero por encima de la primera costilla. ¿De acuerdo? Esa es la relación. Pasa por debajo de la clavícula y por encima de la primera costilla. Y ya cuando pasa por debajo de esas dos estructuras óseas, recién se denomina arteria axilar. Y es así como se continúa con ese nombre. La arteria subclavia presenta tres porciones y está en relación con un músculo, que es el músculo escaleno anterior. Por eso que se le podemos dividir en tres porciones: preescalénica, retroescalénica y postescalénica. ¿De acuerdo? Esa es la arteria subclavia. La que mencioné, que tenemos hacia arriba, es la arteria subclavia. ¿De acuerdo? Me he puesto la estrellita. La arteria subclavia. Esta arteria subclavia entonces origina ramas, una serie de ramas. Lo más frecuente, lo más común, es que tiene 5 troncos. La primera rama ascendente, ustedes observan hacia arriba, me dio por el puntero. ¿Ahí tiene un punterito? Sí, que no pida. La arteria subclavia, entonces la primera rama es una rama profunda, es una rama ascendente, que es la arteria vertebral. ¿De acuerdo? Al fondo está esa de caída. Excelente. Hacia arriba, sigue avanzando, sigue. Esa es la arteria vertebral. La arteria vertebral. Rama ascendente de la arteria subclavia. ¿Qué característica tiene esta arteria? Esta arteria se introduce a partir del sexto agujero transverso. Las vértebras cervicales te van a notar que una de sus características es que presenta un orificio en la apófisis transversa. Ese agujero se denomina el agujero transverso. Y es ahí por son 7 vértebras cervicales. Las 7 presentan agujero transverso. Pero a partir de la sexta es que comienza a ascender, a subir la arteria vertebral. Sexta, quinta, cuarta, tercera, segunda, primera. Luego se introduce al agujero occipital, que es el más amplio, que está en la base del cráneo, y se unen las dos arterias vertebrales y ya forman el tronco basilar, que es una arteria. Entonces, eso es lo que sucede con la arteria vertebral, una rama ascendente de la arteria subclavia. Luego tenemos esta arteria que está por acá, miren, esta, ¿de acuerdo? Esa arteria es la arteria mamaria interna o torácica interna. Esa arteria torácica interna o mamaria interna es una rama descendente, así como la arteria vertebral sube, la arteria mamaria interna es la que desciende. Esta mamaria interna desciende, mira, se introduce al tórax y va por detrás del peto esternal, dentro de la cavidad torácica. Por eso que algunos, cuando hemos visto mediastino, hemos visto que es uno el contenido del mediastino anterior, la arteria mamaria interna. Esta arteria mamaria interna desciende, ¿no? Incluso se introduce al estuche de los rectos y se anastomosa con una arteria que está ascendiendo, que es la arteria epigástrica, ¿no es cierto? Entonces esa anastomosis sucede pues en relación al estuche de los rectos, la arteria mamaria interna. ¿Qué importancia tiene esta mamaria interna? Esta mamaria interna a veces
Se puede hacer una anastomosis quirúrgica para resolver problemas pues, de aneurisma, perdón, de obstrucción de arterias coronarias. Y se puede realizar a través de arterias mamarias internas una anastomosis quirúrgica en pacientes, ¿no?, que tienen pues obstruidas sus arterias coronarias. O en todo caso para prevenir estos obstrucciones de arteria coronaria. ¿De acuerdo? La importancia de arteria mamaria interna. Entonces hemos visto arteria vertebral, una rama ascendente. Hemos visto arteria mamaria interna. Luego, hacia arriba, miren, tenemos el tronco tiro-bicérvico escapular. Su nombre completo, el tronco tiro-bicérvico escapular. ¿Y por qué se llama tronco tiro-bicérvico escapular? Porque da una tiroidea. Tiro-bi, dos cervicales. Cervical transversa y cervical profunda. Y una arteria que es la escapular. La escapular superior o supraescapular. ¿De acuerdo? Pues se llama tronco tiro-bicérvico escapular. ¿No? A partir de ahí se divide pues en 4 ramas que les he mencionado. Por eso tiene ese nombre, tronco tiro-bicérvico escapular. ¿De acuerdo? Tenemos ahí. Va para la tiroides, para la glándula tiroides. Esta va a dar la tiroidea inferior, pues, que es anastomosa con la tiroidea superior, que es una rama de la carótida externa. ¿No? Como toda glándula endocrina, tiene que ser bien vascularizada. ¿Ya? Entonces la arteria tiroidea inferior. Bicérvico, 2 cervicales. Cervical transversa, cervical profunda. Y la escapular, pues, superior o supraescapular. Luego tenemos otro tronco, el tronco cérvico intercostal o costo cervical. ¿De acuerdo? El tronco costo cervical va a dar las 2 o 3 primeras intercostales posteriores, porque las 2 o 3 primeras se originan de esta arteria. Recordemos que la aorta solamente origina las 9 o 10 últimas intercostales posteriores, pero el tronco cervicointercostal origina las 2 o 3 primeras intercostales. ¿De acuerdo? Y luego la arteria cervical, pues, ¿no? También, por eso se llama tronco cérvico intercostal o costo cervical. Y por último, tenemos la arteria escapular posterior o descendente, ¿no? O posterior de la escápula también la llaman, ¿no? Entonces, son las 5 ramas que generalmente nacen de la arteria subclavia. Claro, hay algunos casos de variantes anatómicas en la cual estos troncos no se cumplen y pueden nacer de manera independiente. Pero generalmente son 5 ramas. Entonces recordemos, arteria vertebral, arteria mamaria, arteria del tronco tiro-bicérvico escapular, el tronco cérvico intercostal y la escapular posterior o descendente. Entonces, con respecto a la arteria subclavia, ¿qué más tenemos? A ver, vamos a poner. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Con toda confianza, no pasa. Una imagen en la cual vamos a observar a 2 estructuras vasculares, la vena yugular interna y la carótida primitiva o carótida común, ¿cierto? Igual también, ¿qué sucede con las carótidas? La carótida primitiva derecha, ya hemos mencionado de que se origina del tronco brachiocefálico, ¿de acuerdo? El tronco brachiocefálico, al igual que la. En cambio, la izquierda puede ser rama directa del tallado al lado. Bien, esta arteria carótida primitiva comienza a ascender formando parte pues, del paquete vasculo-nervioso del cuello, pero llega a nivel del disco intervertebral que se encuentra entre la tercera y la cuarta vértebra cervical y se divide. Algunos toman como referencia el borde superior del cartílago tiroides. No, si le preguntan ¿a qué nivel se divide la carótida? Común carótida primitiva, a nivel del disco intervertebral que se encuentra entre tercera y cuarta vértebra cervical o borde superior del cartílago tiroides. A ese nivel la carótida, ahí, a ese nivel se divide, pues no. Pero antes de eso tiene una dilatación que se llama pues el seno arterioso. Esa dilatación, ¿no? O seno carotidio. El seno carotidio. A ese nivel se encuentran unos quimioreceptores, unos varoreceptores, ¿no? Que actúan ante diversos cambios bruscos de la presión. Por eso que a veces cuando no tenemos a la mano, ¿no? Un hipertensivo, el masaje de esta región
disminuye la presión arterial. ¿Y por qué? La explicación fisiológica es que tienen unos vasoreceptores para la presión que hace que disminuya la presión arterial. Bueno, entonces ahí tenemos la división: carótida interna y carótida externa. Y como su nombre lo dice, ¿no? Carótida interna es la que va a ingresar a un orificio, no un orificio, no, a un túnel dentro del hueso temporal. Es la que va a irrigar al órgano que se encuentra dentro del cráneo, o sea, al encéfalo. En cambio, la carótida externa es la que se queda por fuera. ¿De acuerdo? Carótida interna es la que ingresa y recorre todo el conducto carotidio, que es un túnel dentro del hueso temporal. En cambio, la carótida externa es la que se queda de manera superficial e irriga todo lo que se encuentra pues, por encima de los huesos de la cabeza. ¿Cuál es la primera rama que se origina en la carótida externa? Ahí tenemos la arteria tiroidea superior. ¿De acuerdo? La arteria tiroidea superior. Esa arteria tiroidea superior se dirige pues a esta glándula endocrina que está en la región cervical. ¿Qué glándula es? La glándula tiroides, ¿no es cierto? Esa glándula tiroides, como todo órgano endocrino, tiene que ser bien vascularizado. Entonces, mire, ya tenemos la arteria tiroidea superior. ¿Qué más le irriga? Hace un momento les mencioné. La arteria tiroidea inferior. ¿De acuerdo? Que proviene del tronco tirobicérvico escapular. Entonces, recuerden, tiroidea superior es rama de la carótida externa. En cambio, la tiroidea inferior es una rama indirecta, generalmente, de la arteria subclaviana. De esa manera se vasculariza pues, la glándula tiroides. Miren, y lo que mencioné hace un momento, ¿no? Que una cosa es glándula tiroides, otra cosa por encima es el cartílago tiroides. Ustedes observan, a nivel del borde superior del cartílago tiroides, ¿no? Sucede la bifurcación de la carótida primitiva o carótida común. Entonces tenemos ¿Y en qué espacio sucede esa bifurcación de la carótida primitiva? Es un triángulo quirúrgico, ¿no? ¿Recuerdan? Está formado por la vena yugular interna, el tronco venoso tirolingo-faringo-facial y el nervio hipogloso. ¿Cómo se llama ese triángulo? Ese espacio quirúrgico. Un triángulo pequeño, donde exactamente sucede la bifurcación de la carótida primitiva. El triángulo de Faradeo, ¿no es cierto? El triángulo de Faradeo, recordemos que está formado por la vena yugular interna, el tronco venoso tirolingo-faringo-facial y el nervio hipogloso. Ahí sucede la bifurcación, ¿no? Bueno, entonces, volviendo al tema, la primera rama es la arteria tiroidea superior. Luego tenemos la arteria lingual. Ahí la vemos. No, la vemos, la arteria lingual. Ahí parece que está pequeñita, es la arteria lingual, ¿no? Cómo se introduce por detrás del músculo miloioideo, que es el músculo que forma el piso pues, de la cavidad oral, el músculo miloioideo. ¿De acuerdo? Le encontramos en otro espacio quirúrgico también. El triángulo de Beclar, ¿cierto? El triángulo de Beclar. Lo encontramos. Y la arteria lingual, pues como su nombre lo dice, ¿no? ¿A dónde se dirige? A la lengua, ¿no es cierto? Va todo el recorrido de esto. Tú vas a ver la arteria lingual, ¿no? Encontramos en la base de la lengua esta relación entre los dos músculos, entre el miloioideo y el miogloso. Entre esos dos músculos que forman el piso de la boca. No, ¿quién forma el piso de la boca? El músculo miloioideo y el músculo miogloso. Y entre esos dos músculos está penetrando la arteria lingual. Es una arteria tortuosa y llega a irrigar pues hasta la punta de la lengua. En la puntita de la lengua ya no se llama arteria lingual, sino se va a llamar arteria ranina. La arteria ranina. Bien, entonces ya tenemos la segunda rama. La tercera rama que está más arriba, miren. Generalmente nace del tronco, generalmente, aunque algunos autores lo describen como rama directa. ¿De acuerdo? Son variantes de intensidad, pero generalmente es rama del tronco tirobicérvico escapular. Ya, entonces sigamos. La tercera rama es la arteria facial. Ahí tenemos la arteria facial. Y en el rostro, ustedes pueden sentir dos pulsos. Pálpese el borde inferior de su mandíbula con su dedito y van a sentir los latidos de la arteria facial. ¿Siente?
Pálpense bien, presionen bien el borde inferior de su mandíbula. Ahí sienten el pulso y la arteria facial. Luego van a sentir otro pulso que está por delante del trago. Este cartílago que se encuentra en el meato externo del oído, por delante sienten un latido. Esa es la arteria temporal superficial. ¿De acuerdo? Entonces tienen dos latidos en su carita. No, de dos arterias, no se olviden. Una en el borde inferior, la arteria facial. Por delante del trago de cartílago, externo, la arteria temporal superficial. Bien, entonces miren, la arteria facial es una arteria, la arteria facial es una arteria tortuosa, sinuosa, que comienza a ascender por el surco nasogeniano. ¿No? Comienza a ascender por el surco, no sonríe y se forma un surco, que se llama el surco nasogeniano. Comienza a subir por ahí, dice que está arriba. A ver, si me ayudas. No, mucho. La arteria me refiero. Esa es la arteria que está subiendo, ¿eh? Esa es la arteria facial. La arteria facial, ¿no? Entonces la arteria facial es tortuosa, asciende por el surco nasogeniano, es la tercera rama de la arteria carótida externa, ¿de acuerdo? Y su rama terminal pues ya llega a nivel del ángulo interno del globo ocular, se llama la arteria angular, ¿no? Ese es su recorrido. Entonces tenemos ya, miren, las tres primeras ramas, tiroidea superior, lingual, facial. Son las tres ramas que nacen hacia adelante. Luego tenemos ramas que nacen hacia atrás, vamos hacia atrás, vamos. Acá. Yo no llego al final, pues ahí está. Luego tenemos las arterias, arteria occipital. La arteria occipital, este va hacia atrás. Occipital. Y luego tenemos la auricular posterior. La siguiente, la auricular posterior. ¿De acuerdo? Entonces tenemos dos arterias. La occipital y la auricular posterior. Hemos hecho 5. Miren, primera rama, tiroidea superior. Y viene la lingual. Luego tenemos la facial. Luego tenemos la occipital. Luego tenemos la auricular posterior. Luego tenemos una arteria que está escondida, pero no la vemos ahí. La arteria faríngea inferior o ascendente. La arteria faríngea inferior o ascendente. Hasta ahí tenemos sus 6 ramas colaterales, ¿de acuerdo? Ahí se quedó. Primera rama, tiroidea superior. Lingual, facial, occipital, auricular posterior y la faríngea inferior o ascendente. Sus 6 ramas colaterales. Y por último tiene que tener sus ramas terminales, pues, ¿no? Y sus ramas terminales son la arteria temporal superficial, que lo podemos sentir sus latidos por delante del trago, y una arteria que está escondida, ¿no? Que la encontramos en una cavidad, en la fosa pterigomaxilar, que se llama la arteria maxilar interna. La arteria maxilar interna. Esa la vamos a ver cuando hagamos cabeza. Esta arteria emite 15 ramas. 14 ramas colaterales, ascendentes, descendentes, anteriores, posteriores, y su rama terminal, ¿no? Es la arteria pues que tienen que estudiarlo con, no tanto, ¿no? Bueno, los que se dedican a cabeza y cuello, pero los odontólogos sí, pues, ¿no? Porque ellos tienen que saber la irrigación de pieza por pieza, ¿no? Por su cara vestibular, por su cara palatina, por su cara mesial, por su cara oclusal, por su cara de la pieza dental. Bueno, entonces, esa es la arteria maxilar interna. Entonces, en resumen, la arteria carótida externa emite 8 ramas, 6 ramas colaterales y 2 ramas terminales, que son la temporal superficial, como les contaba, que podemos sentir sus latidos por delante del trago, y la arteria maxilar interna, que es una arteria profunda que la encontramos en la fosa cigomática y luego sigue penetrando aún más y la encontramos en la fosa pterigomaxilar o pterigomática. Entonces, con respecto a la arteria carótida externa, pasamos con la siguiente imagen. Bien, acá tenemos a la arteria tiroidea superior, que está en su momento, ¿no? Arteria tiroidea superior, tenemos, se ha separado ahí, miren, tenemos ahí la bifurcación, justo tenemos acá la bifurcación de la carótida primitiva y la carótida externa. En la práctica, ¿cómo lo podemos reconocer? En la práctica, ustedes van a ver, se pueden confundir mucho. Ahí está la arteria carótida primitiva. ¿Y cómo sabemos cuál es la interna y cuál es la externa? ¿No? La externa es la que emite ramas. Es la que da ramas en la región cervical, en la región de la cabeza. Pero en cambio la carótida interna, como su nombre le dice, no da ramas. Esta carótida interna
aunque aparentemente a veces se observa como si fuera más superficial y muchos confunden, ¿no? Dicen, no, esta es la carótida externa, pero no es así. Para realmente darse cuenta que es la carótida externa, tenemos que saber de que emite ramas. La carótida externa es la que da rama, la carótida interna no. La carótida interna la podemos ver incluso mucho más superficial, pero no da ramas. Y al poco rato, esa arteria se profundiza e ingresa por todo un túnel que tiene forma de S. Ese túnel es el hueso temporal, pues al conducto carotidio. La carótida interna es la que ingresa al conducto carotidio, luego aparece en la base del cráneo y contribuye a formar pues un famoso círculo en la base del encéfalo que se denomina el círculo arterial de Willis o polígono de Willis, ¿no? La carótida interna, como voy a repetir, es la que se encarga de vascularizar, de irrigar al encéfalo. En cambio, la carótida externa es lo que va a irrigar pues, a los órganos, a los músculos, a las vísceras que se encuentran tanto en la región cervical como en la región de la cabeza. ¿De acuerdo? En esta imagen, ¿qué podemos ver? Podemos ver al paquete báculo nervioso del cuello. Tres estructuras. Lo que está de azul es la vena yugular interna. Lo que está de rojo es la carótida primitiva. Y entre esas dos estructuras encontramos al nervio. ¿A qué nervio? Al nervio vago. Al nervio vago, centro. Al centro, justo. En ese ángulo que forman esos dos vasos sanguíneos entre la arteria yugular interna, perdón, entre la vena yugular interna y la carótida primitiva, en ese ángulo diedro que se encuentra entre las dos estructuras vasculares, encontramos al nervio vago. Y los tres juntos están envueltos por una membrana, una aponeurosis, que se llama el paquete báculo nervioso del cuello. Los tres están cubiertos. El paquete báculo nervioso del cuello, que es el tema de hoy, ¿no? Lo forman la vena yugular interna, la arteria carótida primitiva y el nervio vago. ¿De acuerdo? Y hemos hablado de la carótida externa. Vamos a hablar ahora del amiguito, el nervio vago. ¿Ustedes saben por qué llaman vago? Ah, muy bien. Pues creo que hay que saber términos de lenguaje, ¿no? Una cosa es ser vago, otra cosa es ser ocioso. Ocioso es el que no quiere trabajar, no hace nada, ¿no? Quiere cobrar y se hace sin trabajar. Ese es el ocioso. ¿De acuerdo? El ocioso. El vago, el que está vagando, deambulando. El vagabundo, pues está en todas las partes. Se rebusca por todas partes. ¿De acuerdo? ¿Ya? Pero son cosas distintas. Este nervio se denomina nervio vago porque es el que está en todas partes, está recorriendo, es un vagabundo, está deambulando con diferentes estructuras. ¿No? Miren, se origina en un surco que se llama el surco retroolivar, desde el tronco encefálico, desde el bulbo. Atraviesa el agujero rasgado posterior. Desciende formando parte del paquete báculo nervioso del cuello. ¿De acuerdo? Ingresa al tórax. Luego atraviesa el diafragma. Entonces, por eso su nombre completo del vago es el nervio naringo, cardio, gastro, neumo, reno, entérico. Porque todo eso hace el nervio vago, ¿no? Su función empieza de la laringe. Si no, ¿quién inerva la laringe? ¿Quién inerva la laringe? El vago, las ramas del vago, pues. El nervio laríngeo superior y el nervio laríngeo inferior, o más conocido como el nervio recurrente laríngeo, porque recorre y retrocede. ¿De acuerdo? Luego, sigue descendiendo, va al corazón, deja ramitas para el corazón, es el que modifica, pero no genera. Pero sabemos que el que genera contracciones es el marcapaso, no sinusal. Solamente el vago modifica. Él está diciendo, ¿no? Luego sigue bajando, va para los pulmones también, pues. Sigue bajando para el estómago. O sea, tiene un aumento de la secreción gástrica. Sigue bajando para los intestinos. Aumenta el peristaltismo, aumenta la secreción, constricción del esfínter, y todo eso es el vago. Bien, entonces, el vago es una estructura, ¿no?, que se origina desde el bulbo raquídeo, en el surco retroolivar, ya lo veremos cuando hagamos neuro, atraviesa el agujero rasgado posterior, o agujero yugular, como lo llaman actualmente. Desciende formando parte del paquete báculo nervioso del cuello, ¿no? Y luego se introduce pues a la cavidad torácica, ¿no? Y atraviesa el tórax junto con ¿quién?
con el esófago, ¿no es cierto? Ya se dirige y aparentemente termina pues en los órganos semilunares, ¿no? Porque a partir de ahí forma en el plexo solar y comienza a irradiar inervación vegetativa pues para los órganos de la cavidad abdominopélvica. Bien, entonces, volviendo acá tenemos al nervio vago. Ahí está el nervio vago. Y tenemos la vena yugular, arteria carótida primitiva y al centro el nervio vago. Nervio laringo, cardio, gastro, neumo, reno, entérico. Bien, por encima de todo este paquete vasculonervioso del cuello tenemos esta curvita. Esa curvita que está ahí, ¿cómo se denomina? El asa. El asa cervical, o antiguamente fue llamada el asa del hipogloso. ¿Ya? Ese es el asa cervical o asa del hipogloso. De ese asa del hipogloso emite ramas que van a inervar a 3 de los 4 músculos infraoideos. Va al homoyoideo, va al esternocleidoyoideo, al esternotiroideo, menos al tiroideo. ¿De acuerdo? Es una anastomosis que se forma pues entre el plexo cervical y el nervio hipogloso. Por eso le denomina el asa del hipogloso. Aunque actualmente, por estudio de electrofisiología, se ha visto de que el hipogloso no le da rama, sino simplemente va juntos. Pero en un momento son fibras del hipogloso. Por eso que actualmente lo llaman el asa cervical. Y su importancia es porque inerva al esternocleidoyoideo, al esternotiroideo y al homoyoideo. ¿De acuerdo? Al único que inerva es al tiroyoideo. Entonces, pero son 3 de los 4 músculos infrayoideos. ¿De acuerdo? Bien, pasamos con la vena. Con respecto a la vena yugular interna, en la región cervical, en el cuello, vamos a encontrar las venas yugulares, ¿no? Tienen que saber porque la vena yugular, ¿dónde se encuentra? ¿La vena yugular dónde se encuentra? En el cuello, ¿no es cierto? Es que los choros no estudian anatomía y dicen, dame lo que tienes, te corto el yugular. ¿Qué te agarra? El cuello, ¿no? Ellos no llevan anatomía y ya saben que la yugular tiene el cuello. Pero no puede ser posible que usted no sepa dónde está la yugular, ¿no? No te agarran la mano, te agarran tu barriguita, ¿no? Te agarran tu cuello, ¿no? Dame tu celular o te corto tu yugular, dice, ¿no? Y ya, pues, te agarran el cuello. Entonces, las venas yugulares son un par de venas, ¿no? Una superficial y una profunda. La vena yugular externa es la que recoge de todo lo que se encuentra por encima, de todo lo que se encuentra por la superficie, ¿no? Y recoge el drenaje de lo que se encuentra por encima de la cavidad ósea. En cambio, la vena yugular interna es la que drena, es la que recoge de las estructuras que se encuentran dentro del cráneo. Por eso que la yugular interna se forma dentro del cráneo. ¿De acuerdo? Yugular externa sobre la superficie. Pero la yugular interna no. Es la que va a recoger el drenaje del encéfalo. Dentro del encéfalo tenemos unas venas. Y a esas venas que se encuentran dentro del cráneo se le conoce con el nombre de senos. Los senos venosos. Ya vamos a ver que existe el seno longitudinal superior, seno longitudinal inferior, el seno recto, los senos laterales, el seno cavernoso, el seno petroso superior, petroso inferior. Bueno, volviendo, resumiendo, la vena yugular interna, ahí está, ahí no. No, esta es la yugular externa. No, tampoco. Bueno, la vena yugular externa es la que recoge de las venas que están dentro del cráneo. Esas venas que están dentro del cráneo se llaman los senos venosos. En sí, en resumen, la vena yugular interna se forma por la unión del seno sigmoideo con el seno petroso inferior. Se unen esos dos y forman esta voluminosa vena que es la vena yugular interna. ¿De acuerdo? Vena yugular interna. ¿No tienen una imagen yugular interna? A ver. No, pero desde su origen, cuando se forman los senos venosos. Bien, entonces esa es la manera como se forma pues, la vena yugular interna, ¿no? Luego sale por un agujero que se llama el agujero rasgado posterior. Es por eso que actualmente el agujero rasgado posterior se le denomina agujero yugular.
Y por ese agujero yugular o rasgado posterior salen varios elementos nerviosos. Sale el noveno, ¿no? El glosofaringeo, el décimo, que es el vago, el 11, que es el nervio espinal, y la vena yugular interna. Y la vena yugular interna, pues, una vez más desciende formando parte del paquete vasculonervioso del cuello. En la región cervical, en el cuello, recibe el drenaje de un conjunto de venas. Por eso ese conjunto de venas que se unen se denomina el tronco venoso tirolingo-faringo facial. Luego en la base del cuello, la vena yugular interna se une con la vena subclavia. ¿Y qué va a formar? De la unión de la vena yugular interna con la vena subclavia, ¿qué nace? ¿Ah? El tronco venoso brachiocefálico o vena innominada. Se unen los dos troncos venosos brachiocefálicos o venas innominadas. ¿Y qué nos da origen? ¿Ah? A la vena cava superior. Y la vena cava superior ya termina desembocando pues en la aurícula derecha, ¿no es cierto? Entonces eso es lo que sucede pues, con la vena yugular interna. ¿No? Había puesto vena yugular interna. No, pero está de mi cosa. Acá simplemente le puedo adelantar cómo está el guión, ¿no? Acá tenemos la vena yugular interna que se une con la vena subclavia y va a formar el tronco venoso brachiocefálico, como vemos acá, ¿no? Ahí sí lo podemos ver. A ver, una de ellas. Ahí está, ¿no? Entonces, mira, ahí sí lo podemos ver como la vena yugular interna se une con la vena subclavia y origina pues un tronco venoso brachiocefálico. Recordemos que el tronco venoso brachiocefálico derecho es más corto, miren, ¿no? Es más corto. En cambio, el tronco venoso brachiocefálico izquierdo es mucho más largo. Se unen esos dos troncos venosos y ya forma pues la vena cava superior. En ambos lados se forman unos ángulos, los ángulos yúgulo-subclavio. ¿Recuerdan? Los ángulos yúgulo-subclavio. El ángulo yúgulo-subclavio izquierdo, ¿no? Ese es donde desemboca la vena, el vaso linfático más grande de nuestro cuerpo. ¿Cómo se llama ese vaso linfático más grande y más largo de nuestro cuerpo? El conducto torácico. Recordemos de que nace en un saquito que se llama la cisterna de Pequet, reservorio del Quilo, reserva del Chile. Asciende, atraviesa el diafragma junto con la aorta y termina desembocando en el ángulo yúgulo-subclavio izquierdo. Recoge la linfa de las 3/4 partes de nuestro cuerpo, ¿no? Todo nuestro cuerpo menos mitad de la cabeza, mitad del cuello y miembro superior del lado derecho. Todo eso recogido en cambio por la gran vena linfática, que desemboca pues en el otro ángulo, que es en el ángulo yúgulo-subclavio derecho. ¿De acuerdo? Presenta el músculo más superficial del cuello, es el músculo platismo o músculo cutáneo del cuello. ¿No? Se origina a nivel de la comisura labial. Es comisura labial en los bordes laterales. Es por eso que algunos lo conocen como el músculo de melancolía, el músculo de la tristeza, de las pasiones tristes, porque es el que deprime la comisura bucal. ¿De acuerdo? El músculo platismo, que ahí no lo vemos. Es el músculo más superficial del cuello, el músculo platismo. Si seguimos avanzando, y en el siguiente plano muscular encontramos al músculo que divide el cuello, que es el músculo esternocleidomastoideo, que es el músculo de reparo que tenemos, ¿no? Presenta un borde anterior, un borde posterior, ¿no? Arriba. Músculo platino, ¿no? Que parte realmente de la comisura labial. Levantamos al músculo esternocleidomastoideo y en el siguiente plano muscular vemos al músculo esternocleidomastoideo, ¿no? Superficialmente, con respecto al músculo esternocleidomastoideo, vemos ahí a la vena yugular externa, que es la que cuando nosotros gritamos, ¿no? Se dilata, ¿no? Hablamos y es la que se ve, la vena yugular externa. Esta vena yugular externa, la vemos acá. Esa, la yugular externa. Y si nosotros, como referencia, el músculo esternocleidomastoideo entonces tiene un borde anterior y un borde posterior. El borde posterior
del esternocleidomastoideo emanan todos los nervios que les mencioné, ¿no? El nervio auricular, el nervio mastoideo, el nervio cervical transverso y los ramos supraclaviculares, anterior, medio y posterior, también llamado el supraacromial, que son ramas sensitivas o superficiales del plexo cervical. ¿De acuerdo? Son las ramas sensitivas. Una vez que nosotros podemos separar al músculo esternocleidomastoideo, que es inervado por un nervio craneal, por el 11, ¿de acuerdo? Y es el responsable de flexionar, extender, rotar e inclinar la cabeza, ¿no? El músculo esternocleidomastoideo. Una vez que nosotros separamos al músculo esternocleidomastoideo, podemos ver todos esos nervios, miren que están ahí. Esas son las ramas superficiales después del plexo cervical. Entre ellos tenemos el ramo auricular, que se llama para pabellón auricular, el ramo mastoideo para la región retroauricular, el ramo cervical transverso. Y todos estos ramos que están hacia acá son los ramos supraclaviculares. ¿De acuerdo? Los ramos supraclaviculares. Eso no inervan a ningún músculo, simplemente inervan a la piel del cuello. ¿De acuerdo? El ramo auricular va a inervar a la región preauricular, pabellón de la oreja y región preauricular. El ramo mastoideo a la región retroauricular, la región mastoidea. El ramo cervical transverso va a inervar pues a la piel de la región cervical del cuello. Y los ramos supraclaviculares a la región lateral del cuello y la base del hombro. ¿De acuerdo? Esa es la función que cumplen pues los ramos superficiales del plexo cervical. Luego, si nosotros retiramos pues a ese musculito, si lo retiras al hombro yoideo, ese es el hombro yoideo, ¿de acuerdo? Está su tendón intermedio hacia abajo, ¿no? Es uno de los músculos infrayoideos. ¿Inervado por quién? ¿Por ramas de qué? ¿De rama del asa del hipogloso o asa cervical? ¿De acuerdo? El asa cervical o el asa del hipogloso. La siguiente, por favor, dale una... No. Dale, sácale algo. ¿Ah? Bien. Luego, detrás vemos unos espacios, ¿no es cierto? Que vamos a la arteria que les hablé hace un momento, que es la arteria subclavia. La arteria subclavia la encontramos entre dos músculos, el escaleno anterior y el escaleno posterior, ¿no? Recordemos de que el escaleno anterior termina insertándose en un tubérculo, la primera costilla, ¿no? Tubérculo Lisram, donde por delante hay un surco, el surco para la vena, y por detrás el surco para la arteria. ¿No es cierto? Eso es el surco que presenta, ¿no? Tenemos ahí con respecto al músculo escaleno anterior, ¿no? Y separado, entonces, ¿qué es lo que separa a la vena de la arteria subclavia? Lo separa el músculo escaleno anterior. Pero ese músculo, esa arteria subclavia no solamente pues, va sola, sino va con los troncos primarios, ¿no? del plexo braquial, ya que luego se dirige pues hacia la axila, ¿no? Recordamos que toda esa zona, ¿no? Tiene comunicación tanto con la región cervical, el cuello es vecino con la región cervical, es vecino con la región axilar y es vecino con la región torácica. Entonces una zona en la cual, ¿no? Tiene comunicación con el cuello, porque si no comienzan a... ¿Por dónde van a subir? Pues no, los vasos sanguíneos. ¿Por dónde van a descender los vasos sanguíneos? ¿Por dónde descienden los nervios? Entonces una comunicación que existe toda esta región con respecto a la región escalénica, entre el escaleno anterior y el escaleno posterior, ¿de acuerdo? A través pues tenemos ahí como límite el vértice de la axila, ¿no? Tenemos al borde superior de la escápula, la primera costilla y la clavícula. Es una zona de comunicación, no solamente pues con la región cervical, sino también con la región torácica. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta, joven? Igual que nos quedamos, porque el cuello todavía falta. Realmente la clase de hoy es sola.